Shalom, shalom, mis amados hermanos, que el Eterno les dé de su gracia y de su misericordia para que tengan un día extraordinario, lleno de gran luz y desde luego de mucha bendición. Amén. Bueno, estamos en la carta a los de Italia, en el Pasuk, en el Perec 15 y Pasuk 14, y dice así: pero estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que sois capaces de amonestar los unos a los otros. Mas en algunos puntos os he escrito, hermanos, con atrevimiento, como para hacernos recordar, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Mashiach, Yeshua, a los gentiles, ministrando como juez la promesa de la redención de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por la Ruach HaKodesh. Tengo pues de qué gloriarme en Mashiach, Yeshua, en los asuntos que se relacionan con Dios, porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí, con palabras y obras, para la obediencia de los gentiles, con autoridad hecha evidente en señales milagrosas y prodigios en el poder del Ruach, con la firme intención de proclamar plenamente la promesa de la redención dada a Mashiach, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, esforzándome así a proclamar las buenas nuevas de la redención prometida, no donde Mashiach ya fue conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, hay muchas cosas y muchas recomendaciones, y como dice Rab Shaul, aquí había una situación muy interesante. Dice, reconocía el maestro Rab Shaul, reconocía que había gente capaz, preparada y que tenía conocimiento para poder instruir, incluso a exhortar, que es al final del día una cosa importante dentro de una comunidad. Y esta comunidad allá en Roma tenía la necesidad de que fuera exhortada en las circunstancias o en las situaciones que fueran necesarias. Y por eso Rab Shaul dice, pues agradezco al Eterno porque Él me ha puesto como juez también. Recuerden que una de las cosas importantes es que los jueces, que eran parte del Beit Din, que tenía como propósito de vigilar y de ver las necesidades en la instrucción incluso y el buen vivir de las comunidades. Entonces por eso dice Rab Shaul que da gracias al Eterno por lo que lo puso por juez. Y esto pues desde luego que es siempre muy importante, porque se necesita de la exhortación, se necesita de la guianza en la instrucción de gente que conoce, que sabe la Torah y la sabe aplicar, y también sabe cuándo debe amonestar y hablar de ciertos puntos. Y esto es una realidad. No todo es pan, hojuelas con miel. En el caminar, en el andar, a veces, como nosotros vivimos cuando éramos pequeños, hubo cosas que nosotros hicimos desordenadamente, que cometimos, por decirlo así, desobediencias, o cometimos errores que nos causaron muchas veces no solamente amonestaciones, sino en el caso personal, a veces hasta, como diríamos coloquialmente, cuerazos. Pero eso nos fue formando y nos forma, y forma nuestro carácter, porque el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros seamos formados
Y eso es algo que ayuda mucho en la vida. Eso ayuda mucho a ser formado, a adquirir los valores, a entender cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, a decidir, a entender el camino que uno debe escoger. Y esto es precisamente de lo que habla Rab Shaul. Rab Shaul habla de la necesidad que debe haber o hay dentro de las comunidades para que sean dirigidas correctamente con sabiduría, con conocimiento y con mucho estímulo, con mucho ánimo a todos, pero también cuando sea necesario hacer las rectificaciones y no solamente las rectificaciones, sino a veces amonestar a quien sea que se tenga que amonestar, de tal manera que se hagan las rectificaciones. Eso es lo que forma el carácter de una comunidad. Y afortunadamente o desafortunadamente hay muchas situaciones que se tienen que ver, pero lo más importante de todo es en la medida que los congregantes, los creyentes que forman parte de una comunidad se sujetan a sus autoridades, porque ciertamente hay gente que no quiere sujetarse y que se les habla y se les exhorta y poco hacen por rectificar o a veces no lo hacen, y eso crea muchas dificultades y muchos problemas dentro de las comunidades. Y así como hay gente que muy noble, muy entendido y muy sabio en entender de las palabras del Eterno y en la sujeción a sus autoridades, así también hay gente que no dice con la boca que sí, pero como Pepito por dentro está paradito. Y entonces eso crea también muchas dificultades dentro de las comunidades porque se dan malos ejemplos, se dan un mal testimonio de la realidad que debe tener en la vida de todo ser humano y especialmente de los que hemos creído en el Eterno. Nosotros hemos sido llamados a obedecer y a sujetarnos a la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios está expresada a través de la Torah, que por cierto eso es lo que veremos en esta semana en la Parashá, precisamente cómo se manifiesta precisamente ese apego al Eterno, quien es bendito, y cómo es que nosotros demostramos ese apego al Eterno. Bueno, en este sentido, pues se necesita forzosamente el ser sabio y entendido. Y el ser sabio y entendido significa que ha entendido la Torah y que esto le produce sabiduría porque no comete errores, no necesita que nadie lo amoneste, todo lo contrario, es una persona que ya adquirió una madurez y ha adquirido madurez porque se ha sujetado a la voluntad del Eterno, y no solamente eso, sino que ahora es capaz de poder exhortar a otros, como dice Rab Shaul, y eso es parte del crecimiento y eso es hermoso, muy hermoso. Pero muchas de las situaciones que suceden y pasan y que se ha dado las capacidades de parte del Eterno, sobre todo a los maestros, como fue Rab Shaul, un maestro extraordinario, y como menciona acá, que las capacidades que el Eterno le dio, dice, autoridad hecha evidente en señales milagrosas y prodigios en el poder del Espíritu, con la firme intención de proclamar plenamente la promesa de la redención dada a Mashiach desde Jerusalén y hasta los alrededores, hasta Ilírico, esforzándome así a proclamar las buenas nuevas de la redención prometida, no donde ya fue conocido, anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
Aquí hay dos cosas o tres cosas muy importantes. Número uno, dice que él ha recibido autoridad y había recibido autoridad, que demostraba esa autoridad por los prodigios, por los milagros, por todas las cosas que se hacían en el nombre del cielo. Pero una de las cosas importantes es que esos prodigios, esos milagros, todo era enfocado para que la gente pudiera dirigir su vista al Dios uno y único de Israel y confirmar así, de esta manera, a todos aquellos que habían creído que Yeshua era el Mesías. Pero por el otro lado dice que el propósito de todo esto, según leímos, es precisamente el que se pueda mirar y ver el poder de la palabra, el poder de la promesa hecha, y que precisamente esta promesa hecha se manifestara a todos aquellos que no habían entendido, sabido de estas palabras del Maserot, de la promesa hecha por medio de Mashiach Yeshua, de esta redención prometida. Y por lo tanto, para que esa redención pudiera hacerse manifiesta, era necesario que se dieran todas esas cosas, y el Eterno ocupaba y hacía una cosa extraordinaria en la vida de Rab Shaul. De ahí entendemos que la responsabilidad que tenemos es de hablar a la gente. No podemos callarnos, no podemos quedarnos sin palabras, no podemos quedarnos mudos ante la necesidad de que la gente pueda entender y pueda comprender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esa es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos. No somos exentos. Ahora pensamos que porque tenemos la Torah ya no, todo lo contrario. Tenemos la Torah, tenemos a Mashiach, desde luego, y en base a todas las cosas, la riqueza que el Eterno nos ha entregado, tenemos mayor responsabilidad para poder entregar buenas cuentas. Pero hay algo muy interesante, a mí me llama la atención, que dice: esforzándome hacía a proclamar las buenas nuevas de la redención prometida, no donde Mashiach ya fue conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Eso cómo se llama? Ética. En otras palabras, yo no voy a meter mi cuchara en la comida que ya está elaborada, que ya está hecha. En otras palabras, no voy a ir a donde ya otro ya trabajó, a donde otro puso fundamento, donde ya otro estuvo trabajando y sudó para que esa comunidad o ese pueblo o esa ciudad o lo que sea conociera de la promesa y de la redención. Desde aquellos tiempos se tenía y se vivía una ética muy importante, y Rab Shaul la tenía. Dice: no involucrándome donde ya se ha trabajado, donde ya se ha proclamado, donde ya se ha conocido a Mashiach. Si ya hay una persona que ya sabe del Dios Altísimo y del Mesías de Israel judío, pues ya no, yo no voy a seguirle hablando a esa persona. Está yendo a otra comunidad, que el Eterno lo bendiga, ya está. Qué bueno, a mí me preocupan los que no. ¿Y por qué? Porque esos son los que necesitamos. ¿Y esto cómo se le llama? ¿De qué está hablando Rab Shaul? De la ética, de entender de que somos responsables por fundamentar, hablar y ganar a las personas que no conocen. Pero las personas que conocen, las personas que ya saben y que nosotros les estamos hablando, pero no les hablamos para darles a conocer al Dios Altísimo, sino para
jalarlas para nuestro rebaño, eso es antiético y está prohibido en la Torah. Porque eso se llama robo. ¿Cómo yo voy a robarme el borrego del vecino? Le ha costado, lo compró de chiquito o cuidó a la madre para que tuviera el borreguito y ahora ya creció y lo bien bonito ya se lo quieren llevar o se lo llevaron. Eso no es lo correcto. Eso no es lo que enseña la Torah. Hay que ir por los que no saben, por los que no tienen conocimiento. Trabajar, no robar. No robar. Hay muchos que tienen esa tendencia porque es más fácil robarse lo que no les costó, pervertir las palabras de los que miraron por ellos, por sus padres espirituales, y que ahora se les hace fácil nada más jalar a la oveja y llevársela a su redil. Y de eso Rav Shaul dice: yo no hago eso. Yo no voy y proclamo a donde ya ha sido proclamado el Mashiach, donde los gentiles ya han reconocido que Hashem es el único Dios. Dice él: yo no, yo voy a donde hay la necesidad de proclamar, y eso debe ser muy importante en nuestra vida. Nosotros no andamos jalando, sobre todo, jalando a la gente que ya conoce los fundamentos, y en especial de la unicidad de nuestro Dios y de nuestro Mashiach. Eso está prohibido, eso es pecado, y es un pecado de caret incluso. Por eso es tan grave. Y por esta razón, mis amados, nosotros no vamos haciendo ello, sino vamos de una manera importante enseñando que tenemos que trabajar y luchar para poder alcanzar a los que no han conocido ni han sabido del Dios Altísimo y del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, hombre. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.